Llegamos a la escuela Guadalupe Victoria de la comunidad de Ignacio Madero. La escuela no se veía en tan malas condiciones, creo que era acorde a su tipo de escuela, la multigrado. Me tocó entrar al aula donde impartían clases a los alumnos de primero y segundo grado. Las características que puedo mencionar de la clase es que aproximadamente se encontraban 34 niños, el salón de unos 10 por 25 metros. Contaba con material didáctico, lo impartió una maestra, de la cual me llevé la opinión de que no podía controlar a los niños. Durante el tiempo que pasé en el aula era un desorden. Mientras se centraba en unos para revisarles, otros se las pasaban jugando, platicando, etcétera. Fue ahí cuando me fijé en un niño llamado Alex. Déficit de atención, hiperactividad. ¿Cuáles son las causas que un niño sea hiperactivo? Y en eso encontramos lamentablemente que la información sobre el por qué el trastorno de déficit de atención es escasa, pero se están encontrando más y más evidencias de que dicho trastorno no surge del ambiente del hogar, sino a raíz de causas biológicas. Esto nos sugiere que el contexto donde se ubica el niño con este trastorno no es un factor determinante en su conducta, pero en mi punto de vista creo que puede influir a hacer más notable su hiperactividad. Un ambiente donde el niño no sea tratado, sea descuidado por sus padres o esté expuesto a condiciones que hagan más notable o más poderosa su hiperactividad. Las características que presentan estos niños y las que más destacan son atención. Lo que más caracteriza al niño hiperactivo es su falta de atención cercana a detalles. La distracción más vulnerable es a los estímulos del contexto ambiental. En casa tienen dificultades para seguir las directrices que se les marcan, para organizarse y parece que no escuchan cuando se les habla. En el colegio cometen errores por no fijarse en los trabajos o en las diferentes actividades. Con frecuencia saltan de una tarea a otra sin terminarla, ya que evitan situaciones que implican un nivel constante de esfuerzo mental. Alex trabajaba en partes, cuando lo hacía era de forma muy concentrada, pero cuando se paraba por X cosa empezaba el jugueteo. Impulsividad. Con frecuencia actúan de forma inmediata sin pensar en las consecuencias. Están quietos con las manos o los pies y no pueden sentarse quietos. Está activo en situaciones en que es inapropiado, habla de forma excesiva, responde antes de que la otra persona termine, tiene dificultades para esperar su turno y frecuentemente interrumpe. Alex se le notaba lo inquieto, tirando golpes, sacando la lengua, molestando. Cuando quería que la maestra le revisara era de maestra, 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 pero en mi opinión es una característica de niños de esa edad. Aprendizaje. La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el aprendizaje. El 40 o 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar. Tienen dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre letras y líneas y tienen poca capacidad para estructurar la información que reciben a través de los distintos sentidos. La- las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y en el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. Son torpes para escribir o dibujar, tienen mala letra y cometen grandes errores de ortografía. En cálculo se olvidan de las llevadas y operaciones básicas. En lectura omiten palabras, sílabas e incluso renglones. No comprenden lo que leen. Pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas correctamente. Tienen dificultad para memorizar y para generalizar la información adquirida sabiendo que el contexto donde aprende Sabiendo que el contexto donde aprende Alex es una escuela multigrado, debemos tener en cuenta que el tiempo está dividido para satisfacer a los dos grados. Más aparte, el poco control de la maestra es un factor que no ayuda mucho. Cuando revisé su libreta vi que hacía sus ejercicios correctos, pero estaban incompletos. Pienso que como se le acababa el espacio de la libreta y sus números eran escritos muy grandes, hasta ahí lo dejaba, ya que el ejercicio era reescribir una serie de números. Estabilidad emocional. Presentan cambios bruscos de humor, tienen un concepto pobre de sí mismos y no aceptan perder, por lo que no asumen sus propios fracasos. En ocasiones son violentos y agresivos, no solo verbal, sino físicamente, por lo que es frecuente que se vean involucrados en peleas. Ese fue el mayor atributo que le encontré a Alex. Un niño con tendencia a las peleas, él buscaba y a él también lo buscaban para pelear. Solamente que cuando a él lo molestaban era de 3 contra 1. Sin embargo, él también se defendía. Y quedan más características que tienen estos niños, pero aquí solo les expongo las más notables. Estas que a simple vista podemos notar y que con la convivencia diaria podemos reafirmarla de que se trata de un niño con hiperactividad. Entonces uno como docente puede lidiar ante estos casos. Debemos tener presente que ellos carecen de estructura general, razón principal que los maestros debemos tener en cuenta para ayudarles.
Se les dificulta organizarse no solo con sus objetos, sino con su forma de realizar las actividades. Incluso pueden tener dos o tres tareas empezadas al mismo tiempo y no concluir ninguna. Pasan unos minutos antes de poder iniciar alguna tarea porque no encuentran su lápiz. Cuando lo hacen, este no tiene punta y se lleva algunos minutos más en buscar sacapuntas, por lo que esto nos lleva al límite de nuestra paciencia, provocando a nuestro enojo e incluso a perder una forma objetiva y razonable de actuar. Uno como maestro lo primero que debe entender que esto no es voluntario, que incluso a ellos les provoca sentimientos de frustración constante el ser siempre exhibidos, siempre regañados. Generalmente su rendimiento es bastante deficiente, por lo que muestran evidente rezago académico. Esto último es quizás lo que llame más la atención, no solo de los padres o de nuestros superiores, sino de nosotros mismos. Cuando llevan malas calificaciones a casa, la primera reacción de los padres es quizás imponer un castigo o incluso llegar a los golpes, pero debemos todos entender que esto no solucionará su situación, sino incluso puede agravarla, por lo que aquí tenemos algo básico para trabajar en ello, que es la comunicación. No solo entre los adultos con los que convive el niño, sino también en el grupo, para que ellos sepan que habrá diferencias en el trato y en los trabajos, y deberían entender que es un niño diferente que requiere un trato distinto, como alguna vez también lo pueden requerir ellos. Incluso su ayuda puede ser determinante en algunas situaciones. Por ejemplo, proporcionándole rápidamente un lápiz que tiene en la vista y que generaría la distracción por más tiempo, no solo de él, sino del salón completo. Es muy importante que se establezca un lazo no solo de comunicación entre su maestra y el alumno, sino de respeto. El niño debe sentir que comprendemos sus actos y que le vamos a ayudar, pero que él debe poner todo de su parte para que todo salga bien. Expresar cuando se encuentra en situaciones incómodas o cuando simplemente su intranquilidad es demasiada que le impide seguir en clase, por lo que incluso se le podría enviar a llevar algún recado a la dirección o a otro maestro. Siempre demostrarle la confianza para que sepa que no debe abusar de ella y poder seguir con ese lazo entre ambos. Es aquí donde interviene nuestra capacidad de autocontrol para el manejo adecuado de nuestra frustración o enojo e incluso nuestras palabras que usemos para reprenderlo. Siempre usar firmeza, no gritos. Conclusión. Tratar con un niño con hiperactividad, nosotros como maestros no debemos verlo como algo de mala suerte o algo frustrante. Al contrario, él también es niño y nuestro deber es ayudarlo y apoyarlo en su aprendizaje. Debemos estar preparados e informados para este tipo de casos y así tratarlos de la mejor manera. En lo particular, el trabajo de observación en la escuela primaria de la comunidad que visitamos, el niño que observé a mi primera impresión lo estaba catalogando como un niño hiperactivo, ya que mostraba las características de estos. Era inquieto, molestaba a sus compañeros. Hubo un momento donde la maestra preguntó acerca de la actividad y él respondió negativamente, diciendo que él no sabía. Pero luego se puso a trabajar y en ese momento de trabajo el niño se mostraba muy atento a su trabajo, difícil que se desconcentrara, algo que no es común en niños hiperactivos. Esto me lleva a pensar que no todo niño que esté gritando, haciendo desorden, es un niño hiperactivo. Simplemente es inquieto y su aprendizaje es igual a la de un niño normal. Uno como docente tiene que identificar a un niño hiperactivo, ya que convive con él una gran parte del tiempo y está dispuesto a ayudarlo y a trabajar con él, y con el contexto que lo rodea, familia, amigos, compañeros, para ayudarlo a salir adelante.